Vamos a hacer la reflexión del Evangelio del viernes 8 de mayo, que es el viernes de la cuarta semana de Pascua. Y es el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar donde estoy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, en este Evangelio que acabamos de escuchar de San Juan, vemos cómo les dice a sus discípulos que no pierdan la paz. No pierdan la paz. El día de ayer tuvimos por ahí una hora santa. Ya ven que en esta semana estamos en la semana de oración por las vocaciones. Y a través de la aplicación de Zoom, diversas familias estuvieron participando en la hora santa en la parroquia donde estoy. Y una familia compartía, decía: a pesar de todo lo que estamos sufriendo, el encierro, carencias, pues nosotros tenemos mucha paz, decía esta persona, tenemos mucha paz. Y tenemos mucha paz, decía, porque es consecuencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Efectivamente, la paz es consecuencia de tener a Dios en la vida. Cristo, que es camino, verdad y vida, Él nos muestra cuál es el camino que nos lleva al Padre. Si nosotros seguimos ese camino que nos presenta Jesús, pues eso nos va a dar paz. Si vamos en sentido contrario de ese camino que nos lleva al cielo, vamos a perder la paz. Hay un libro de un autor que se llama Jack Phillips que habla precisamente sobre este tema. Dice: busca la paz y consérvala. Uno de los ataques del maligno es quitarnos la paz. Recuerdo por ahí una señora que me decía, dice: padre, yo como en mi casa no tenía paz, había mucho desorden en mi casa, con el esposo, con los hijos. Yo cuando veía una familia bonita, que los esposos vivían en armonía, que había buena armonía con los hijos, a mí me daba coraje. Me daba coraje ver que hubiera familias que estaban en paz, que tenían armonía, y a mí eso me incomodaba. Entonces yo hacía lo posible por meter chisme para echar a pelear a esa familia. Y cuando los veía cómo se estaban atacando, cómo se destruían, yo gozaba de ver cómo se estaban haciendo daño. Pues parece mentira, ¿verdad? Parece mentira esto, pero es una realidad. El maligno, como no tiene paz, le molesta que haya personas que tengan paz, y por eso va a buscar la manera de quitarnos la paz. Decía el Papa San Juan Pablo II, en la Reconciliatio et Penitencia, decía cómo cuando nosotros caemos en pecado, el pecado mete desarmonía a 4 niveles. Mete desarmonía con Dios, con los demás, con nosotros mismos e incluso con la naturaleza. El pecado mete desarmonía y por lo tanto nos quita la paz.
Debemos de seguir el camino que nos presenta Jesucristo. Y aún más, Jesucristo no únicamente nos muestra, nos dice lo que tenemos que hacer, sino Él nos dice: yo soy camino, verdad y vida. Es decir, a través de los sacramentos nos da esos medios que necesitamos para poder llevar a cabo aquello que nos pide. Jesús es camino, verdad y vida, y nos da los medios que necesitamos para ir al cielo, que eso es importante, ¿eh? Una de las palabras que se ha sacado del vocabulario es la palabra eternidad. Y eso ha hecho mucho daño. Eso ha hecho mucho daño, el que no tengamos en cuenta la vida eterna, el que pensemos que estamos hechos para quedarnos eternamente aquí en la tierra. Jesús nos dice, ¿verdad? En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepararé un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes conmigo. Y ya saben el camino para llegar a donde voy. Nosotros salimos de Dios y nuestra meta no es quedarnos eternamente aquí en la tierra. Nuestra meta es regresar a la casa del Padre. Señor, nos creaste para ti y nuestra alma esté inquieta hasta que no descanse en ti. Si el pecado, decíamos, mete desarmonía, nos quita la paz, lo que nos devuelve la armonía es el sacramento de la confesión o de la reconciliación. Porque a través del sacramento de la confesión vuelve la armonía con Dios, con los demás, con nosotros mismos e incluso con la naturaleza. Y como consecuencia viene la paz. Por eso en la confesión el sacerdote, después de que da la absolución, le dice al penitente: vete en paz. La paz que da estar con Dios, tener a Dios en nuestra vida. Decía por ahí un santo: un alma sin Dios es como una casa abandonada. Una persona que no tiene a Dios en su vida, pues es como una casa abandonada. Necesitamos de la presencia de Dios. Santa Teresita de Lisieux, ella se daba cuenta de que había personas, libros, que le quitaban la paz. Entonces ella se hizo un propósito en un retiro: alejarse de toda aquella persona, lugar, y hoy podríamos ampliar, páginas de internet, canales de televisión, amistades, alejarnos de todo aquello que nos quite la paz. Y yo es el propósito que hoy quiero que hagamos, de alejarnos de todo aquello que nos quita la paz y de todo aquello que pone en riesgo nuestra salvación, de ir a la casa del Padre. ¿Por qué? Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se condena? Pues pidamos al Señor, hermanos, que nos ayude a alejarnos de todo aquello que nos quita la paz. Que así sea.